Pues buenos días. En primer lugar, gracias a Sara y a Jorge por estar aquí hoy en Robledo. Seguro que tenéis una agenda muy apretada. Gracias por vuestro compromiso y venir aquí a nuestro municipio. Como todos sabemos, nuestro municipio está ligado a la ciencia, ligado al espacio. Aquí radica una de las 3 estaciones que tiene NASA en el mundo. Desde el Ayuntamiento, pues la verdad es que tenemos un compromiso firme con la apuesta, ¿no?, de la divulgación científica. Pues a lo largo del año hacemos la Semana del Cine del Espacio, que hemos hecho ya 8 ediciones. Han venido grandes directores de cine como Manuel Uribe y Armendariz, científicos, director de la Estación de Seguimiento del Espacio Profundo de Robledo de Chavela. Y también estamos en los cursos de verano de la Complutense, ya en su 7ª edición, ¿no, Carlos? Siempre con una temática ligada a la investigación científica y del espacio, y seguimos apostando firmemente por ello. Y también dentro del convenio que tenemos con el CSIC, pues hacemos 3 conferencias a lo largo del año. Una de ellas es esta que tenemos hoy el lujo de tener, con Sara y Jorge. La verdad es que, de nuevo, gracias por estar aquí en Robledo. Y gracias también a todas las personas que contribuyen a que esta divulgación científica sea posible, a Carlos, al Ateneo, a Susana, a todos los empleados del Ayuntamiento. Y bueno, la verdad es que tenemos gran expectación. Gracias al público por llenar este salón de actos. Se nos ha quedado gente fuera, pero esperemos que podamos repetir otras conferencias y puedan asistir todos. Y es la verdad que yo estoy muy satisfecho de ver el salón de actos de nuestro municipio lleno y por escuchar esta conferencia que nos van a impartir Sara y Jorge. Y nada más que decir que seguro que lo vais a pasar muy bien y va a ser muy interesante. Muchas gracias a todos, buenos días. Bueno, no voy a repetir las gracias, ya las ha dado el alcalde y las doy por hecho. Solo deciros que este tipo de actividades está vinculado a los cursos de verano. Cuando en el año 19 se cumplió el 50 aniversario de la llegada del ser humano, estaba Tony Carro, representante de NASA España, y le preguntamos ¿cuál es el próximo proyecto de NASA? Y dijo, un viaje tripulado a Marte, con lo cual nos dio el titular del segundo curso y nos dio una conferencia que dimos en NASA, a la que asistieron Carlos Velasco, que es coronel médico de la Agencia Espacial Europea, para que nos dijera las dificultades que había para mandar al espacio, pues entre 6, 7, 8, 9 meses, a ellos para ir, otros tantos para venir, más los que se quedan allí, ¿no? Vino también Felipe Gómez, que es un especialista en los límites, es un astrobiólogo, compañero yo también, pero tuyo sí, del CAP, especialista en los límites de la vida en situaciones extremas. Y vino también el malogrado Carlos González Pintado, que falleció el año pasado, y muy amigo de ambos, además, y luego daré una cita de él y de Jorge, ¿no?, para ver las dificultades técnicas que había, ¿no? Yo ya con esto lo dejo. Así deciros una anécdota. Cuando pusimos el título ¿Es posible un viaje tripulado a Marte?, nos llamaron de NASA y nos dijeron que con ese título ellos no apoyaban, porque no se podía poner en tela de juicio que iban a llegar a Marte. Lo tuvimos que titular Viaje tripulado a Marte, una historia de superación. Yo digo que estas cosas tienen sus dificultades, ¿no? Bueno, presentaros ya a Susana, que va a ser la que va a moderar el debate, ¿no? Susana es controladora, bueno, es diplomada en estadística, vive en Robledo de Chavela, sus hijos van aquí al colegio, etcétera, son todos una familia muy activa. Ella es controladora de enlaces de satélites en el complejo de comunicaciones del espacio profundo. Ha trabajado en el departamento de software de la JPL, que es el laboratorio de propulsión a chorro, que está en Los Ángeles. Tiene 5 premios NASA, tiene un premio del laboratorio de propulsión a chorro también, y ha participado como controladora de enlace en la primera lanzada del Artemis, la segunda vuelta del ser humano a la Luna, que fue el 16 de noviembre de 2022. Entonces, vas a empezar ya, pero quiero contar una anécdota de Jorge, si me lo permite, Sara, dado que está aquí su familia, y quiero agradecérselo. Mirad, en el año 21, en el curso de verano, vino una de las directoras de la Agencia Espacial Española, europea, la verdad es que era duro, pero bueno, era... Y el curso empezaba el martes, y me llama el domingo y me dice que tiene el COVID, y que por tanto, pues que ella se encuentra bien, ¿te acuerdas? Que me dijo que bueno, que ella puede venir, que se encontraba bien, con mascarilla y tal, pero que claro, que lo quería comunicar a la organización. Le dije que en ningún caso y con COVID no podíamos hacerlo y se nos cayó el mundo, porque, claro, no sabíamos qué hacer, ¿no?
Con las mismas llamamos a un amigo común, a Juan Ángel Vaquerizo, que es un divulgador científico del CSIC, alguien que supiera algo genérico. Y me dice, Carlos, estoy en Italia, no puedo. Bueno, con las mismas llamamos a Ana Gómez de Castro, a Inés Gómez de Castro, una catedrática en matemáticas del Departamento de Astrofísica y Astrología, y me dice que está en Canadá. Ya lo sabía, esto de domingo para martes. Y llamo a Carlos González Pintado, nuestro común amigo, ingeniero de NASA, que fue director jefe de operaciones tanto en Fresnedillas como en Robledo de Chavela, y ahí está implicado en casi todas las misiones, pero sobre todo en el Apolo, y me dijo, esto para la familia de Jorge, y me dijo, la única persona que pueda hablar perfectamente de cualquier tema del espacio es Jorge Pla, y además quedará bien. Le llamé y me dijo, es que es un piropo que yo creo que venga de Carlos González Pintado, quería decírtelo y decírtelo en público. Entonces me dijo, no lo sé porque tengo una cosa en Tres Cantos, pero mañana por la mañana lo gestiono, el lunes para el martes la conferencia, y te digo, me llamó a media mañana, me dijo que sí y me puso una condición. Dice, él vive en uno de los municipios del sureste de Madrid, y me dice, si no te importa, me ponéis un taxi, así la hora y media que tarde en llegar, me voy preparando la conferencia. Así lo hizo y tuvimos el curso, esa es la mejor evaluación de todos los cursos de verano de ese año. Así que muchas gracias, Jorge, porque nos salvaste la vida. Buenas. Bueno, pues ya nos vamos a sentar después de esta larga introducción y yo no puedo dejar pasar a hablar un poco sobre la vida de ellos dos. Vamos a empezar con Sara. Sara es investigadora científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y desde 2022 es miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea, convirtiéndose en la primera mujer española en lograrlo. Se licenció en biotecnología en la Universidad de León como primera de su promoción y se doctoró cum laude por la Universidad de Salamanca, obteniendo el premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis en medicina. Su carrera profesional ha estado dedicada a la investigación oncológica, liderando proyectos de medicina personalizada y explorando nuevos tratamientos contra el cáncer. En su incansable labor divulgativa, Sara ha consolidado su papel como referente en la ciencia y en la exploración espacial y tiene un montón de premios. Voy a deciros todos para que lo sepamos. Es premio Ada Byron Joven, tiene la medalla de plata de la Comunidad de Madrid, hija predilecta de León, leonesa del año, premio Clara Campo Amor del Ayuntamiento de Madrid y premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, entre otros. Y además figura entre las 100 mujeres más influyentes del país según la revista Forbes. Un aplauso a Sara, por favor. Bueno, y ahora tengo al científico planetario Jorge Pla García, que Jorge Pla es doctor en astrofísica, nada menos por la Universidad Complutense de Madrid, y es especialista en exploración planetaria. Ha participado en 5 misiones a Marte, 4 de NASA, el Curiosity, el InSight, el Perseverance, y una de la Agencia Espacial Europea ExoMars, y otra conjunta de NASA-ESA, la Mars Sample Return. ¿Vale? Con 18 años de trayectoria ha investigado en centros de referencia en España, como el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Centro de Astrobiología, y en Estados Unidos en el Southwest Research Institute y en el Space Science Institute. Sus publicaciones científicas superan las 6.000 citas y ha sido ponente en los congresos internacionales más relevantes de ciencias planetarias. Actualmente compagina la investigación con la docencia como profesor de sistemas planetarios y astrobiología en la Universidad Internacional de La Rioja, y la Agencia Espacial Europea lo seleccionó entre los 1.361 candidatos que superaron la primera criba del más reciente proceso de selección de astronautas de un total de 22.500 aspirantes europeos. Y Jorge ha recibido un total de 9 premios de NASA como integrante de las diferentes misiones en las que ha trabajado. Un gran aplauso a Jorge también. Gracias.
Gracias. Bueno, y ya que nos hemos presentado todos adecuadamente, vamos a empezar con este tema que a todos nos apasiona y que vamos a dedicar esta mañana a hablar. Pero vamos a hacerles unas preguntas así para romper el hielo. A Sara, por ejemplo, ¿cómo consigues llegar a ser astronauta? Sara, por favor. Es una cosa... Pues en primer lugar, que puede parecer algo trivial, pero no lo es en absoluto, tiene que haber una oportunidad. Y los que somos españoles y no tenemos nacionalidad americana y por lo tanto no podemos optar a ser astronautas de la NASA, tenemos que ser astronautas de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. Y la ESA no saca plazas de astronauta con tanta frecuencia, como Jorge también sabe. La última selección fue en 2009 y luego en 2021 abrieron una nueva convocatoria para contratar unos 4 o 5 astronautas de carrera y generar una reserva. Entonces es cuando surge esa oportunidad, cuando yo al menos en mi caso sí que me lo planteé más en serio al ver que reunía los requisitos, porque realmente yo no me esperaba reunir dichos requisitos porque, como has comentado en mi biografía, yo me dedico a la investigación oncológica, yo soy biotecnóloga especializada en biomedicina, o sea, no tengo nada que ver en realidad con el sector aeroespacial ni con el espacio. Pero lo que buscaban las agencias eran personas que tengan carreras STEM relacionadas con ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas y que tengan un perfil psicológico más bien. Luego todo lo demás, cómo se aprende a ser astronauta, te lo enseñan. Entonces surge esta oportunidad, veo que el puesto me encanta y decido intentarlo. Se abre un proceso de selección muy complejo, con muchos candidatos, como bien has comentado, más de casi 23.000 personas nos presentamos de toda Europa que cumplíamos esos requisitos y durante 18 meses estuvimos haciendo todo tipo de exámenes. Quizá la primera criba, la más dura, en la que estuvimos los dos. Correcto. Fue la primera porque el primer corte fue de 23.000 candidatos a 1.300. Al final, en función de tu currículum, y en esas pruebas eran sobre todo pruebas cognitivas, desde inteligencia, pruebas de memoria, de orientación espacial, conocimientos generales de matemáticas, física, inglés. Y ahí fuimos un grupo de unos 69 españoles, si 69. No me equivoco, sí. Que todavía mantenemos contacto, tenemos un grupo de WhatsApp y sí. Han surgido colaboraciones, han surgido cosas muy interesantes y muy bonitas y mantenemos muy buena relación entre esos españoles que conseguimos pasar la primera criba. Algunos fuimos avanzando hasta el final, hubo pruebas más psicológicas, dinámicas de equipo, te planteaban todo tipo de problemas que después de mucho pensarlo, yo creo que la clave de aquí de los seleccionadores es que te ponían problemas que no tenían solución directamente. Pero lo que querían ver era cómo intentabas llegar a esa solución, cómo mantenías la comunicación con tus compañeros, si utilizabas información en tu beneficio o la ponías en común con el resto de miembros del equipo para todos juntos conseguir llegar a algo más importante que tus propios intereses. Era más un análisis psicológico de comportamiento, más allá de que dieras con la clave, con esa solución a un posible problema que no la tenía. Eso se estudió muchísimo a lo largo de todo el proceso. Hubo pruebas médicas, que no físicas, que esto siempre es algo que matizo, que yo creo que en el imaginario colectivo se piensa que tienes que correr una especie de maratón y ser un superatleta y no es tanto así, hay que estar en buena forma, pero por temas de salud. Y muchas entrevistas, muchísimas entrevistas con gente, con personal de la ESA, de recursos humanos, con astronautas veteranos, con psicólogos y con el director general de la ESA. Y finalmente, 18 meses después, el 23 de noviembre de 2022, seleccionaron a la nueva clase de 2022, en el que estábamos 5 astronautas de carrera, entre los que se encuentra mi compañero, mi casi hermano Pablo Álvarez, y 12 astronautas de reserva para misiones más pensadas de corta duración y promovidas por las delegaciones nacionales, no tanto misiones de larga duración europeas. Pues eso es lo que quería aclarar. ¿Qué significa ser astronauta de reserva? Porque hay mucha gente que igual piensa que es, bueno, pues si tienen un problema con los astronautas que ya hay designados, pues echar mano de los de reserva. Sí. Pero no es así. Lo he tenido que decir muchas veces, no le voy a romper las piernas a Pablo para sustituirle porque esa no es la idea, ni muchísimo menos. De hecho, somos compañeros y nos apoyamos porque tenemos roles diferentes. Él desde 2023 se incorporó a la Agencia Espacial Europea, es personal de la ESA,
y está en formación continua, completó un año entero de formación básica, se graduó en abril de 2024 y ahora está participando en otro tipo de proyectos, sigue con la formación, está sacándose la PPL, la licencia de piloto, ha estado en Houston entrenando para hacer paseos espaciales, o sea, él ya trabaja en la ESA y la idea, aunque todo ahora mismo hay muchísima incertidumbre porque se depende de la NASA y de otras agencias, pero la idea es que los 5 astronautas de carrera vayan en misiones de larga duración a la Estación Espacial Internacional antes de 2030. Esa es la idea original, habrá que ver al final cómo se materializa. Y la reserva está pensada para misiones de corta duración que se hacen 1 o 2 al año, también las promueve la NASA, se llaman PAM, Private Astronaut Missions, y la idea es que en esos 15 días, como solamente vas 15 días a la estación espacial y no tienes que hacer tareas de mantenimiento, puedes concentrar toda la ciencia y todos los experimentos científicos y de demostración tecnológica en 8 o 10 horas al día de trabajo en la estación. Esos proyectos científicos vendrían promovidos por las distintas delegaciones. En mi caso, al ser la astronauta española, se entiende que la ciencia y los experimentos se plantearían desde universidades y centros de investigación de España. Los que estén más preparados, yo los ejecutaría en 15 días, con tecnología también española. Bueno, pues ya que nos queda claro eso, vamos a pasar con Jorge. Jorge, después de hablar de tu currículum, ¿cómo te sentiste la primera vez que recibiste un premio de grupo de NASA? Porque eso me parece que es espectacular. Es sencillamente espectacular, un escalofrío por todo el cuerpo y más que sentir orgullo individual fue la sensación de pertenecer a algo muy grande, porque cuando te dan un premio de pertenencia a un equipo de NASA, te das cuenta que formas parte de la familia que está obteniendo esos resultados y que la familia lo está haciendo bien, si no, no le darían un premio. Y es algo realmente maravilloso. Yo lo hablo con mis compañeros, que a veces deberíamos pellizcarnos para ser conscientes realmente de lo que estamos haciendo entre todos. Es historia de la exploración espacial. Nos han dado un total de 9 premios porque tenemos 3 estaciones meteorológicas españolas en 3 misiones de NASA y es algo que muy poquita gente en la historia de la humanidad ha podido hacer, manejar o telecomandar cacharros en otro planeta. Y tenemos la suerte que, como somos un grupo relativamente reducido, tenemos que hacer multitarea. No solo operamos las estaciones, sino que también tenemos la suerte de explotar científicamente los datos. Podemos saber cuál es el tiempo que está haciendo en Marte. Y la verdad es que fue algo, el primero, pues como comprenderás, pelos de punta, llorando y una ilusión tremenda, la verdad. Me alegro. Entonces, esto que nos acabas de comentar de que tenéis la oportunidad de luego trabajar con los datos, vosotros comandáis y a la vez recibís esos datos y los analizáis. Eso es una cosa que me llama la atención. Sí, sí, lo hacemos todo en diferido porque Marte está bastante lejos. Es una distancia media de 225 millones de kilómetros del Sol. De la Tierra, depende de las órbitas de los 2 planetas. Hay veces que estamos a solo, entre comillas, 54 millones de kilómetros, pero hay veces que se encuentra hasta 400 millones de kilómetros. Eso hay un retardo de la señal enorme y lo que hacemos es programar todo lo que queremos que el rover o que el robot haga en Marte. Lo dejamos todo planificado para el día siguiente. Nos conectamos con JPL a las 8 de la mañana, hora de California, que son las 5 de la tarde, hora de Madrid, y hacemos una serie de reuniones en las que cada instrumento, hay un instrumento noruego, instrumento ruso, instrumento americano. Cada uno de los instrumentos va diciendo cuáles son los comandos que quiere hacer para que el día siguiente se ejecuten. Esto se mete en una especie de software, de batidora, donde salen un montón de errores por incompatibilidades, cosas que no pueden hacer a la vez los instrumentos, y vamos afinando lo que llamamos el plan en diferentes reuniones, hasta que a última hora de la noche ya tenemos el plan perfecto. JPL lo envía a través de las antenas de espacio profundo, entre ellas una que tenemos aquí en Robledo. Se envían a Marte, el rover lo descarga y ejecuta las operaciones al día siguiente. Y es al otro día, al sol siguiente, donde también hacemos las labores de descarga de datos. Vemos a ver si lo que le habíamos dicho que tenía que hacer se ha ejecutado correctamente. Y encima podemos hacer ciencia, o sea, es que es maravilloso, es cerrar el círculo. Es la leche. Tú te lo cocinas y encima luego te lo puedes comer. Es genial.
Bueno, pues para todos aquellos que todavía no lo hayan visto, hay un documental que se llama Good Night Opie, del Opportunity, Sí. que es muy emotivo y que habla de cosas parecidas a lo que nos cuenta Jorge. Buscarlo, si queréis, dura menos de una hora. Merece mucho la pena, Es mucho, muy bonito, mucho. es muy bonito. Vale. Bueno, pues ahora volvemos con Sara y sabemos que este año, ¿no? En enero has publicado el libro Órbitas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo he tenido tiempo para leerme un par de capítulos. Me gusta mucho la frase esa que dices, me hubiera gustado ser patinadora del continente. Sara, como a mí, le hubiera gustado patinar en Carrefour, que vemos siempre a la patinadora para traernos los elementos. Pues eso es una de las citas de su libro. Yo os invito a todos a que leáis cómo ella enfrenta ciertos problemas. Háblanos un poco tú de lo que hablas en el libro. Órbitas al final no tiene nada que ver con el espacio, aclaro. Órbitas en este caso se utiliza como una especie de metáfora de posibilidades, ¿no? de caminos que escogemos en la vida y cómo transitamos por ellos y cómo simplemente el hecho de ir orbitando alrededor de algo, yo siempre hablo que para mí el motor, lo que me impulsa a seguir adelante es la curiosidad, las ganas de aprender, las ganas de experimentarlo todo, de ahí la cita de quiero ser patinadora del Carrefour, porque la primera órbita que habla un poco de esa niña que se planteaba que quiere ser de mayor, quería serlo todo, absolutamente todo. No es que quisiera ser astronauta o científica, es que quería experimentar 1000 vidas diferentes y aprender de todas y cada una de ellas y de las personas que se iban mezclando con mis vivencias. Y esa es una de esas órbitas, ese camino de exploración guiado por la curiosidad. A lo largo de 6 órbitas voy contando distintos fragmentos y reflexiones que yo me he planteado a lo largo de la vida, un poco en base a esto, metiendo mucha literatura, intentando meter humor e ironía a lo largo de todo el libro, pero no tiene tanto que ver con el espacio, sino con ese ejercicio de introspección y de si existe un camino perfecto en la vida, porque al llamar las órbitas, si lo pensáis, una órbita, ya sea circular, hiperbólica, elíptica, no conduce a ningún punto determinado. Son vueltas y vueltas, pero en cada una de esas traslaciones aprendes, puedes cambiar de órbita, puedes sentir una serie de cosas, puedes observar distintos fenómenos astronómicos, por decirlo de alguna forma. Y un poco esa es la idea de quizá no deberíamos centrarnos tanto en buscar el camino perfecto que conduce al objetivo ideal, porque las decisiones que vamos tomando en nuestra vida pueden ir alterando ese o esos caminos. Y al final, si lo que te motiva es realmente el crecer como persona, el disfrutar, el guiarte por lo que te motiva, ya merece la pena, sin necesidad de que haya un objetivo establecido, aunque es bueno, por supuesto, tener alicientes y motivaciones a las que perseguir. Trata un poco todo eso. Vale, bueno, pues ahí lo dejo. Ella ha escrito este libro para que quien quiera explorar el contenido. Y bueno, vamos a hablar ya del tema central de esta charla, coloquio, debate. ¿Es posible un viaje tripulado a Marte? ¿Por qué queremos ir a Marte? Jorge, por ejemplo. Bueno, queremos ir a Marte porque lo necesitamos. Somos, los seres humanos somos unos seres vivos que necesitamos conocer nuestro entorno. Ya hemos visitado y explorado todos los rincones de la Tierra, hemos estado en nuestro satélite natural, en la Luna, y el siguiente paso natural, el siguiente hito, es el planeta rojo. Lo tenemos ahí, nos está llamando, y es que lo tenemos dentro. Es algo que como especie lo necesitamos. Luego, además, hay connotaciones en cuanto a retorno tecnológico. Toda la inversión que hacemos en espacio, al final, luego la sociedad tiene un retorno aquí en la Tierra en cuanto a nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, nuevos aparatos, generación de puestos de trabajo. Pero luego, además, es muy importante porque cuanto más conocemos el resto de planetas, por ejemplo, el caso de Venus o el caso de Marte, mejor comprendemos a la Tierra. Hay muchos procesos en la Tierra que no comprenderíamos tan bien si no hiciéramos planetología comparativa. Por ejemplo, nos planteamos cómo es posible que 3 planetas que en sus orígenes eran tan similares como Venus, Tierra y Marte han tenido un desenlace tan extraordinariamente diferente. En Venus hubo un efecto invernadero desbocado con una atmósfera enorme,
muchísima presión en superficie, 600 grados de temperatura en el suelo, llueve ácido sulfúrico, es un infierno. Pero es que a Marte le pasó lo contrario. Marte perdió su escudo protector, su campo magnético, y el viento solar barrió la atmósfera. Y al barrer la atmósfera, pues es un planeta súper frío, no hay masas líquidas en superficie, y sin embargo en la Tierra pues tenemos unas condiciones ideales. Entonces, cuando más conocemos Marte, más entendemos de nuestro propio planeta. Y bueno, luego ya aspectos puramente, tenemos que convertirnos en una especie interplanetaria. En algún momento tendremos que salir de nuestro cascarón y empezar a migrar hacia otros cuerpos planetarios. La Tierra no va a estar aquí para siempre. Es importante preservarla. Es mentira que haya un plan B o un planeta B, como dicen muchos. La Tierra es única, la Tierra es preciosa, la Tierra hay que protegerla, pero esto no quita para que sigamos explorando y, sobre todo, obtener los recursos que tenemos en el espacio para dejar de castigar nuestro propio planeta. Sí, estoy de acuerdo en que no existe otro planeta. Es mucho más fácil vivir en el que tenemos que intentar irse a otro porque el nuestro se va a acabar. Así que conservémoslo lo mejor que podamos. Bueno, pues, ¿cuál sería la duración aproximada para una misión tripulada a Marte? Es para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Ya simplemente llegar a Marte puede llevar entre 6 y 9 meses. Hay que permanecer allí porque luego hay que encontrar también una nueva ventana. Antes comentaba Jorge que en función de las órbitas de los planetas puede estar a una distancia entre 54 y 55 millones de kilómetros o 400. Las necesidades de propulsión para llegar son completamente diferentes. Entonces estaríamos hablando en torno a que unos 3 años, una cosa así. Más o menos, sí. Mínimo. Sí, siempre se ha hablado que ya que nos cuesta llegar tanto y queremos hacer algo de ciencia, utilicemos ese tiempo que necesitamos para seguir allí. Estamos hablando de unos 3 años fuera del escudo protector de nuestra atmósfera y tenemos que prepararnos para ello. Entonces, en nuestro primer bloque, la exploración actual y el futuro espacial, ¿en qué momento de la exploración estamos? Estamos preparándonos para ir a Marte, pero ¿tenemos todo preparado? Podemos hablar que necesitamos unos desarrollos tecnológicos. ¿Qué desarrollos tecnológicos consideráis esenciales para una misión tripulada a Marte? Bueno, yo creo que es fundamental estos nuevos sistemas de propulsión que se están proponiendo, la propulsión nuclear térmica que se está estudiando, que todavía no está desarrollada, para precisamente acelerar los plazos del viaje que ha comentado Sara. Es un viaje muy largo y queremos reducir el tiempo de exposición de los astronautas a la radiación. Por eso a mí me parece un aspecto clave, además de otro del que muy poco se habla, pero todavía no hemos lanzado un cohete desde otro planeta. Esa tecnología no existe a día de hoy. Se ha propuesto para la misión Mars Simple Return, pero todavía ni se ha desarrollado ni la hemos probado. Y luego, sí que es verdad que tenemos todo el conocimiento que necesitamos de Marte. Marte es el planeta mejor estudiado de todo el sistema solar junto con la Tierra. Todo lo que necesitamos saber de Marte ya lo sabemos. Ahora lo único que tenemos es que tener la voluntad política y la cooperación internacional para acometer la empresa. A mí me gusta decir o compararlo con las misiones Apolo, que fueron exitosas en el 69, a mí me gusta decir aterrizaje en lugar de alunizaje, tengo una gresca con la RAE. Estaríamos ahora mismo como si fuera el año 1961. Lo tenemos ahí a tiro, pero todavía hace falta desarrollar esa tecnología y probar sobre todo los temas o los aparatos de subsistencia en el planeta rojo, generación de recursos in situ. Todas esas tecnologías que van a necesitar los astronautas en Marte ya las estamos probando con los rovers que tenemos allí. Por ejemplo, en Perseverance tenemos varios instrumentos que ya son capaces de generar oxígeno, de estudiar el hielo de agua en el subsuelo, estaciones meteorológicas. Estamos cerca, pero todavía queda un empujoncito. Quedan muchos desafíos tecnológicos en este sentido. Yo no soy tan optimista. Creo que con voluntad política y, por supuesto, con inversión y con todas las mentes pensantes, ingenieros, científicos que hay detrás,
llegaremos, pero todavía hay muchas cosas. Tenemos que pensar que, antes lo hemos comentado, son casi 3 años, ¿no?, de misión. Más o menos. Una tripulación de 5 o 6 astronautas tiene que comer, tiene que respirar, tiene que beber, genera desechos. Eso implica que necesita sistemas de soporte vital cerrados. Ahora mismo, cuando estamos en el espacio, que casi todas las misiones desde el Apolo han sido la Estación Espacial Internacional, que está a tiro de piedra en comparación, son 400 kilómetros, hay naves de suministro. Obviamente hay muchos sistemas de reciclaje, se recicla el agua, pues se recicla la orina para generar agua, pero hay sistema de ventilación que mueve y elimina el CO2 que expulsan los astronautas, que les proporciona oxígeno, que les proporciona una temperatura, y se les lleva el alimento desde la Tierra, se les lleva el agua que es necesario. En una misión de 3 años todo eso tiene que estar de alguna forma integrado, y la cantidad de agua que necesitaría una tripulación de 5 astronautas podría llegar hasta las 100 toneladas. Llevar eso en un cohete no es tan sencillo, se necesitan sistemas cerrados que sean capaces de producir el oxígeno y el agua y el alimento que los astronautas van a precisar durante una misión. Ya no solo el tema de los recursos in situ que se pueden obtener del planeta, que por supuesto eso es algo que habrá que utilizar, sino para el propio viaje y el tiempo que estén allí. Es algo que todavía no está solucionado, y igual que tampoco está solucionado cómo vivir 3 años expuesto a la radiación cósmica a la que van a estar los astronautas. Se está haciendo muchísima investigación desde generar bases en la superficie con el propio regolito marciano que permitan protegerlo, pero sistemas de escudo en las propias naves espaciales, pero todavía hay muchísimos desafíos técnicos que están sobre la mesa, y afortunadamente hay hay centenares de líneas de investigación en los distintos ámbitos que están profundizando en esto, pero aún no está resuelto. Y el tema de la propulsión necesitamos saber llegar desde la Tierra todavía. Por todo ello, las misiones a la Luna están siendo un grandísimo entrenamiento para estas tecnologías y para probarlas en algo un poco más controlado, en el que la duración total de la misión sería más corta que una Marte. Pues en algún artículo he leído que estos motores de propulsión, algunos motores que planean en la Agencia Espacial China, pretenden hacer un motor de propulsión tan potente que sea capaz de llevarnos a Marte en 39 días. Esto es una noticia de hace, no sé, del 2021 creo. No sé si tienen algo desarrollado de esa potencia. Desde luego el motor de propulsión de iones sí lo están probando, pero no con esas potencias. Y de momento lo que tardamos es 6, 7 meses, 8 meses. Si no esperáramos a otra ventana interesante porque no tenemos los recursos, pues nos podríamos plantear volver si tuviéramos la tecnología para despegar un cohete. Pero yo creo que en cualquier caso, ya que vamos, deberíamos investigar si somos capaces de vivir con los recursos que hay allí. Sabemos que hay agua, gracias a todos los rovers que hemos lanzado, ya estamos seguros de que hay agua. Una de las misiones está recogiendo ya trozos de roca para que una misión que está por venir, que esperemos que tengamos dinero para... pueda recoger esos tubitos que está dejando nuestro rover, el Perseverance, y poderlo traer de vuelta. Entonces, en todos los rovers que hay ahora, con esas estaciones meteorológicas, ¿tú crees que tenemos todos los datos que debemos tener para abordar una misión? El conocimiento es abrumador que tenemos del planeta rojo. Estás hablando ahora del rover Perseverancia. Esos instrumentos, por ejemplo, RIMFAX, que es un radar que está mirando en el subsuelo hasta 10 metros de profundidad, está encontrando hielo de agua. Sabemos que hay, la noticia del agua en Marte, que siempre sale la noticia, descubierta agua en Marte. El agua en Marte lleva descubierta desde la década de los 60. No hay ninguna novedad en ello. No hemos encontrado nada de agua líquida porque las condiciones atmosféricas no lo permiten. Hemos encontrado agua en fase vapor de agua en la atmósfera, pero una pequeña cantidad, y sobre todo mucho hielo de agua repartido por todo el planeta en el subsuelo, sobre todo en latitudes altas y en los casquetes polares. Hay muchísimo hielo de agua. Se ha estimado que si se derritiera todo el hielo de agua solo de los casquetes, formaríamos un océano global de 30 metros de profundidad, que no es mucha profundidad comparada con nuestros mares y océanos, pero, jolín, es un océano global.
hay mucho agua en Marte. Y como decía antes, toda esta tecnología la estamos probando. MOXIE, el instrumento que lleva a bordo el rover Perseverance, está inhalando la atmósfera marciana. La atmósfera marciana es muy sencilla de simular aquí en la Tierra porque es un 96% de CO2. Entonces, lo que está haciendo el instrumento MOXIE es inhalar el aire marciano, este CO2, por un proceso de pirólisis, electrólisis, lo está rompiendo y está generando oxígeno. Está generando una tasa de unos 6 gramos a la hora, que no es mucho, es lo que necesita un astronauta para respirar en 10 minutos. Pero la idea es hacerlo escalable. Vale. ¿Por qué? Porque para una misión tripulada hemos estimado que necesitamos aproximadamente 25 toneladas de oxígeno producidos allí, in situ, en Marte, con los recursos que hay. 20 de los cuales son solo para utilizarlos como combustible que nos tiene que traer de vuelta desde Marte a la Tierra. Y 5 para que una tripulación de entre 4 y 6 tripulantes pueda respirar. Sí, los conocimientos lo tenemos, solo hay que desarrollar toda la tecnología. Sí. Muy bien. Pues vamos a pasar de bloque y vamos a hablar de la ciencia que podemos hacer y los beneficios para la humanidad. En este nuevo bloque ya hemos hablado de los instrumentos que tienen los rovers. Cuéntanos qué parámetros se miden para estudiar la meteorología en Marte y quiero que nos cuentes si acertamos en la previsión del tiempo en Marte, si estamos seguros el día que queramos aterrizar allí, porque te he oído contar alguna cosa que es clave. Sí, bueno, como he dicho al principio, tenemos 3 estaciones meteorológicas españolas en Marte. El instrumento REMS en el rover Curiosity, TWINS en el aterrizador InSight y MEDA en el rover Perseverance. Una de ellas ha dejado de funcionar porque la misión InSight acabó su vida útil. Funciona con paneles solares y los paneles solares se ensuciaron de polvo y no hubo manera de continuar adelante con la misión. Pero los rovers se alimentan con un RTG, tienen una pila de plutonio y el calor de esta pila de plutonio pues alimenta las baterías. Es una central termoeléctrica, así que tenemos vida útil para muchos años. Y estas 2 estaciones meteorológicas que siguen funcionando, REMS y MEDA, lo que nos dan son datos de temperatura del aire, temperatura del suelo, humedad relativa del aire, presión atmosférica y también tenemos medidas de radiación. Entonces podemos saber, por ejemplo, cuánta es la dosis que recibiría un astronauta en suelo marciano, que es muy similar a la dosis que recibiría en la Estación Espacial Internacional. Eso nos tranquiliza. El instrumento que mide la radiación lo tuvimos encendido durante el viaje de la Tierra a Marte y la dosis de radiación recibida sería unas 3 veces superior a la que recibe un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Como ha dicho Sara, tenemos propuestas tecnologías como, por ejemplo, apantallarnos con paredes de polietileno o incluso el agua. El agua es muy buen apantallador, pero el gran caballo de batalla es la radiación cósmica que proviene de la muerte de otras estrellas. Es curioso porque cuando muere una estrella ayuda a que nazca otro sistema planetario, pero además es muy mortal para nuestros sistemas biológicos y frente a ella no nos podemos apantallar. A día de hoy no conocemos sistemas para poder protegernos. Lo único que podemos hacer es acortar la duración de las misiones para, digamos, disminuir la probabilidad de generar cáncer en el astronauta. Pero bueno, volviendo a estas estaciones meteorológicas, estamos muy orgullosos porque es la primera vez que una nación mide de forma continuada con 3 estaciones al mismo tiempo en un cuerpo extraterrestre. Esto se dice muy poco, pero yo creo que aquí en España podemos estar muy orgullosos de decirlo. Y nos sirve no solo para entender la atmósfera, sino además para planificar las siguientes misiones. Queremos saber pues, cuándo se va a producir una tormenta de polvo, cuáles son las condiciones. Es un planeta muy frío, la temperatura media son 65 grados bajo cero. Va a haber que ir con unas buenas mantas a Marte. Sí. Pero el gran problema que veo yo con la temperatura es que hay mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche. Es como un desierto, pero a lo bestia. A lo mejor ayer miré los datos de nuestra estación meteorológica y estamos en una de las épocas más calientes del año. Estamos en primavera y la temperatura máxima era 2 grados bajo cero
que no está mal, con una rebequita normal. Bueno. Pero la temperatura por la noche bajaba hasta menos 80. Las temperaturas descienden hasta menos 80, menos 90, menos 100 grados. Es una variación térmica brutal entre el día y la noche y va a haber que estar preparados. Y sobre todo con el polvo. Estamos estudiando el polvo. Marte es un planeta muy polvoriento. Hay polvo por todos lados. Y es un polvo que hace las tareas de importancia en la atmósfera como la que hace el vapor de agua aquí en la atmósfera de la Tierra. Cambia por completo el comportamiento de la atmósfera. Se generan tormentas, bajan y suben las temperaturas debido al polvo. Es un polvo muy finito, muy abrasivo, se mete por todos lados, por todas las juntas, y esto los astronautas lo vais a tener que tener en cuenta cuando se planifiquen misiones a Marte. Y podemos predecir porque tenemos modelos meteorológicos que validamos frente a los datos reales y somos capaces. Es un planeta relativamente fácil de predecir porque como no tenemos océanos, no tenemos esos retenedores de energía que hacen que la meteorología sea más compleja, es un planeta más repetible y con nuestros modelos meteorológicos que están basados en la Tierra pero que hemos aplicado a Marte, somos capaces de predecir qué tiempo nos va a hacer en el planeta rojo. Pero imagino que es mucho más sencillo en la Tierra con la cantidad de estaciones meteorológicas acertar. En la Tierra es efectivamente un aspecto clave es este que mencionas y es una presión que siempre hacemos a NASA. En realidad, cuando hablamos de red meteorológica, tenemos un debate sobre si 3 puntos repartidos por todo el planeta es una red meteorológica. Necesitamos muchísimas más estaciones. Una mini red. Claro, aquí, por ejemplo, en Robledo tenemos varias estaciones meteorológicas, en los pueblos aledaños también, y eso nos permite, por triangulación, entender mucho mejor cómo se comporta la atmósfera, hacer meteorología real. En Marte, en realidad, solo tenemos 3 puntos, están muy espaciados y necesitamos muchísimas más estaciones para conocer mejor. Además, hay un desconocimiento enorme en cuanto a... Conocemos muy bien el tiempo meteorológico en el suelo, pero el perfil hacia arriba es muy desconocido. Necesitamos sondas meteorológicas como tenemos aquí en la Tierra, pero claro, son muy costosas y es difícil que NASA nos dé financiación para ello. Bueno, a pesar de las 60 y pico misiones que ha habido a Marte, no todas ellas han sido exitosas. Tenemos una tasa de éxito, vaya, y mejoramos en los últimos años. Sí que es cierto que al principio había una tasa de fallo muy elevado, pero en los últimos años ya podemos pensar que son más fiables. Entonces, a ver, ayer mismo, ayer antes de ayer, el 13 de noviembre, se lanzó la última misión a Marte, el ESCAPE, que pretende estudiar la magnetosfera. Y bueno, pues sabemos todo, como dice Jorge, pero queremos saber más. Claro. Y cómo evolucionó también esta nave de NASA. Bueno, son 2 naves gemelas que se van a quedar orbitando Marte. Pretenden estudiar por qué Marte se desertizó y por qué perdió su magnetosfera, su campo magnético. El lanzamiento fue un éxito, se tuvo que retrasar unos días, pero es un éxito, ya NASA lo tiene dominado al 100% y a ver qué datos nos trae esta nueva misión. Vamos a ver, Sara, vamos a cambiar de tema. La medicina y la salud humana se ven desafiadas en condiciones de microgravedad y radiación. Sí. ¿Qué descubrimientos médicos podrían emerger de misiones de Marte y cómo podrían transformar la salud en la Tierra? Aquí se puede ver desde 2 perspectivas. Por un lado, qué es lo que aprendemos cuando el cuerpo humano se encuentra en condiciones de microgravedad, aunque esto sería en el tránsito, porque en Marte no hay una condición de 0 G, hay un porcentaje de gravedad. Y luego, preparándonos para esas misiones que podemos trasladar aquí a la Tierra. Después de casi 50 años estudiando el efecto de la microgravedad en los seres humanos, se ha visto que hay muchas cosas que se ven afectadas, sobre todo, y quizá lo más drástico, puede ser la degeneración ósea. Hay una pérdida de mineralización de los huesos y atrofia muscular simplemente porque en condiciones de microgravedad no tienes ese impacto, esa compresión, ni estás haciendo fuerza, ni siquiera para mantenerte erguido, que es el mínimo que podríamos hacer aquí en la Tierra. Entonces los huesos y los músculos degeneran. Y para que os hagáis una idea, la tasa de degeneración ósea en un astronauta en una misión espacial es como 10 veces superior
al peor caso que tiene lugar en la Tierra, es decir, la cantidad de masa ósea que perdería. El peor escenario sería una mujer menopáusica o una persona anciana. Lo que pierde en un año esa persona es el equivalente a lo que pierde un astronauta en un mes, o incluso menos, pierde más un astronauta. Estudiando eso, ese modelo de envejecimiento acelerado, se pueden entender por qué ocurre ese proceso de descalcificación de los huesos y, por ejemplo, generar medicamentos para la osteoporosis, que es algo que se ha estudiado ya mucho. Eso es por poner un ejemplo. Pero hay muchas más cosas que se ven afectadas. Hay un desacondicionamiento cardíaco porque cuando no hay gravedad, todo el fluido, toda la sangre tiende a acumularse en la parte superior. Esto genera otra serie de complicaciones como problemas en la visión, problemas cognitivos también por estar tanto tiempo en aislamiento, que eso es algo que en una misión a Marte habría que tratar también al final. Si los tiempos fueran los de los 3 años que hablábamos, son 3 años en un espacio reducido, con una tripulación reducida, y eso va a afectar a nivel psicológico también. Entonces, preparándonos para ese tipo o estudiando esos efectos, podemos trasladar cosas que no sean interesantes. Pero por darle la otra perspectiva es qué vamos a hacer para garantizar la salud de las personas que viajen a Marte. Porque no en algunos casos, algún miembro de la tripulación será médico, pero las comunicaciones con Tierra se van a ver muy retrasadas. Puede tardar hasta 20 minutos, una cosa así, en mantener una conversación con una persona que está en Marte. No puedes hablar con tu médico. ¿Qué te duele? 20 minutos después, tengo un problema en la espalda. 20 minutos después, ¿pero dónde exactamente? Eso sería completamente insostenible. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que se busca a nivel médico es que las tripulaciones sean autónomas, que tengan ese grado de autonomía. ¿Y cómo se consigue esto? Con ayuda, por ejemplo, de inteligencia artificial, con una monitorización de los datos de los tripulantes de tal forma que tengan una especie de guía asistida, que estén chequeando en todo momento qué es lo que puede estar fallando y les ayude a tomar decisiones, que tengan mayor entrenamiento. Al final las tripulaciones van a necesitar ser capaces de hacerse autodiagnóstico con todo tipo de dispositivos, por ejemplo, de ultrasonidos, ecografías, que al mismo tiempo, metiendo estos datos en estos sistemas de ayuda, les guíen hacia dónde o cómo tratar. Se habla también de impresión 3D, porque no vas a poder, igual que es un problema llevar toda la comida, el oxígeno y el agua que se necesita, y necesitas de alguna manera reciclarlo, con el tema de los dispositivos médicos también es algo similar. Y se habla de eso, de impresión 3D, tanto de material quirúrgico como incluso de propios tejidos. Hay un dispositivo que está probando la ESA precisamente, que es una especie de pistola, como si fuera una pistola de silicona, que imprime células epiteliales para curar heridas. Es uno de los ejemplos que se están aplicando, sí. Mucha telemedicina con realidad aumentada para poder de alguna manera tener al médico contigo y que si tienes que hacer una pequeña operación quirúrgica, con esa realidad aumentada, aparte de estar viendo a tu compañero que va a ser tu paciente, tengas pequeñas indicaciones del médico que te vaya diciendo dónde cortar, por ejemplo, o dónde coser. Entonces, desarrollando todos esos sistemas, lo que generas es tecnología que puede ser muy útil aquí en la Tierra, desde la telemedicina, la medicina y cirugía asistida por robots, todo eso se está aplicando. De hecho, como ejemplo, os diré probablemente muchos habéis oído hablar del Da Vinci, de estos robots que se utilizan a día de hoy para hacer la paroscopia. Sí. Pues gran parte, muchas tecnologías que se utilizan en esos robots de cirugía vienen de algunos del Centro Aeroespacial Alemán. Se vendieron la tecnología a los robots quirúrgicos, y uno que se está utilizando en Canadá viene del Canadarm, que es el brazo robótico que está en la Estación Espacial Internacional, que se utiliza para agarrar a los vehículos de suministro. Esa misma tecnología se utiliza ahora en robots de diagnóstico para hacer resonancia magnética, biopsias y tratamiento de pacientes con cáncer. Entonces, por eso digo que al final, preparándote para esas necesidades médicas de autonomía de la tripulación que van a necesitar, lo que generas es la tecnología que luego se puede aplicar aquí en los propios hospitales o en zonas remotas donde quizá no puede llegar un médico de forma tan sencilla. Implementas esas formas de telemedicina, que es muy, muy interesante. Bueno, yo creo que el avance de la operación, la cirugía robótica es una cosa increíble, porque te puede operar un médico
si tuviéramos la comunicación adecuada, te podría operar de manera remota. O sea, hay médicos ya que salen, que están físicamente en Shanghái. Recuerdo ahora, hay un médico muy famoso que es gallego y que tiene su base allí en Shanghái y que opera con un robot, pero operado a distancia, con lo cual no tendríamos que tener ese perfil en el espacio. El problema es que Marte está muy lejos, las comunicaciones para que le llegaran los comandos serían con mucho retardo. Pero bueno, puede ser el futuro, que mejoremos esas comunicaciones y seamos capaces de operar a una persona de manera remota, porque una apendicitis te puede dar... Exactamente, sí. Y en las misiones más cercanas siempre está la opción de la evacuación, o incluso me voy a una misión a la Luna, que es bastante compleja también a nivel médico, pero puedes volver a Tierra en un periodo relativamente corto. En Marte no, hay que ser autónomo, tienes que sobrevivir. Y si surge una complicación médica, hay que ser capaz de solucionarla. Eso también es un desafío tecnológico y científico, pero es interesante porque en solucionar ese problema solucionamos otros muchos. Y sí, que solucionamos los locales. Y asumir que va a suceder. Sí, exacto. Asumir que los problemas y los riesgos están ahí. Que son las personas más sanas del mundo, sí. Pero la misión se planifica pensando en que algo mal va a pasar. Sí. Sí, hay que ponerse en lo peor, porque bueno, los podéis llevar a los 3 o los 4 operados de apendicitis, pero otra cosa surgirá. Bueno, pues vamos a... No sé si tenemos aquí... bueno, sí quiero hablar en esta pregunta que me parece increíble. NASA ha publicado el 10 de septiembre del 2025 que una muestra recolectada por el rover Perseverance en el antiguo lecho de un río seco cerca del cráter Jezero podría conservar evidencia de vida microbiana antigua. Y entonces... ¿qué oportunidades existen para encontrar biomarcadores? Que quiero que expliquemos, porque habrá gente que lo sepa y otras personas igual no, qué significa la palabra biomarcador, y entender las condiciones de habitabilidad marciana y qué repercusiones tendría para la biología, o sea, encontrar una señal de vida. Podría tener señales de vida o podría no tenerlas, porque la verdad es que no está claro. Lo que han dicho los autores es que es un potencial biomarcador. Potencial. Esa es la clave. Esa es la clave. Palabra potencial. ¿Por qué? Porque definimos biomarcador aquel compuesto orgánico que procede unívocamente de actividad biológica. Si no, no es un biomarcador. Ya hemos tenido muchos fiascos en los últimos años con la famosa fosfina en Venus, que al final los autores tuvieron que retractarse porque no habían detectado fosfina. Pero en el caso de haberla detectado, eso no indica que haya actividad biológica, porque conocemos procesos que son capaces de producir fosfina sin actividad biológica. Procesos químicos, entrega de material cometario, asteroides a Venus, actividad volcánica, descarga de rayos en la atmósfera. También nos ha pasado con el famoso metano de Marte. El metano en la Tierra, está producido en un 95% aproximadamente por actividad biológica, y cuando se detectó en Marte, que también está en tela de juicio, no tenemos una confirmación segura, conocemos otros procesos que no involucran a la vida. Por eso a mí me gusta siempre citar al gran Carl Sagan, que nos decía que afirmaciones extraordinarias exigen evidencias extraordinarias. No tenemos ni una sola evidencia, ni extraordinaria ni poco extraordinaria, de actividad biológica pasada en Marte, a fecha de hoy. Vale. Tenemos pistas, que es lo que han dicho los autores. De hecho, en el artículo hay un sesgo bastante importante hacia la posibilidad biológica, cuando, en mi opinión, lo primero que debería descartarse es la opción no biológica. Okay. Es decir, como científico, tú primero tienes que demostrar que eso no se ha producido por actividad geológica, química. Conocemos procesos que generan los minerales que supuestamente han identificado, que están sin confirmar. Entre ellos la greigita, que es un mineral que se produce por actividad de microorganismos aquí en la Tierra, pero también por otras muchas actividades que no involucran a la vida. Por eso yo creo que es importante tener cautela y traer esas muestras a la Tierra. ¿Por qué? Porque en los laboratorios de la Tierra tenemos los laboratorios mucho más avanzados en comparación con los rovers,
que nos van a dar la respuesta de, efectivamente, qué tipo de mineral hay en esa roca y si procede de actividad biológica o no. Lo que es seguro es que es el mejor indicio, no evidencia, indicio de actividad biológica pasada que tenemos en Marte hasta la fecha. Pero hay que traerlo. Por eso es tan importante la misión Mars Sample Return. Por eso llevamos desde el año 2021 que aterrizó el rover Perseverance analizando las rocas, buscando los mejores sitios astrobiológicos seleccionados minuciosamente. Es que pasamos literalmente semanas en la misma roca. Es un poco aburrido porque es una misión prácticamente geológica, pero es que nos da mucha información. Esas muestras las estamos metiendo en tubitos y esos tubitos tienen que traerse de vuelta a la Tierra con la misión Mars Sample Return que la administración Trump ha cancelado de facto. Muchos compañeros en Estados Unidos todavía siguen siendo optimistas, pero la verdad es que a día de hoy esas muestras es probable que se queden más tiempo esperando a que sean recogidas. La Agencia Espacial China, por ejemplo, sí que va a ir a por otro tipo de muestras, mucho más sencillo, mucho más fácil, no tan interesantes desde un punto de vista astrobiológico. Ellos van a ir, tocar, coger y volver. Y además que son mucho más pragmáticos, no tienen un interés astrobiológico tan importante como las del cráter Jezero. Es una zona, de hecho la palabra Jezero significa lago en lenguas eslavas. Hemos confirmado que donde hemos aterrizado es un antiguo lago. Se ve, en la parte izquierda se ve el valle Neretva, que es un antiguo cauce de un río que desemboca dentro del cráter, y en la parte superior derecha se ve el cauce de salida del río. Y hemos aterrizado ahí porque como queremos buscar esas pistas de vida, sabemos que es un antiguo lago, ahora lo hemos confirmado, y encima veíamos desde órbita que hay unas arcillas en el suelo que preservan muy bien la materia orgánica en caso de que hubiera habido actividad biológica en el pasado. Marte es un infierno y como la atmósfera es tan delgada, la radiación ultravioleta solar machaca a la superficie, en la que además hemos encontrado sales con un contenido en cloro enorme, y la mezcla de cloro y radiación ultravioleta hace que todo esté machacado en el suelo, pero en esta zona esas arcillas preservan la materia orgánica durante millones de años y es por eso el sitio ideal para ir a buscarlas. Ahora lo que hay que hacer es tener la voluntad política para traerlas de vuelta a casa. Pues, Sería una pena que se quedaran allí. Desde luego, la verdad. Mira que es una misión bonita la del Mars Sample Return. Y además es una misión con una cooperación internacional brutal. Sí. Es una aportación de la Agencia Espacial Europea. Junto con Sí. la NASA, sí. Bueno, conjunta. eso nos introduce la siguiente pregunta, que en la investigación espacial, en otras cosas no, pero en la investigación espacial triunfa la cooperación internacional y muestra de ello es la Estación Espacial Internacional, que es un ejemplo para la humanidad. ¿Cómo podría una misión marciana impulsar la colaboración global? ¿Cómo lo está haciendo? Porque tenemos Artemis, tenemos los acuerdos de Artemis, se están firmando con todas las agencias o con muchas por todo el mundo y esto es necesario, ¿no?, para una misión a Marte que necesita tanto dinero, tanta financiación. Y que es algo de una magnitud técnica, científica, ética, social, impresionante. Al final tienen que ser todas las agencias las que se pongan de acuerdo. El tema de los acuerdos Artemis es una iniciativa buenísima, no solo desde las agencias espaciales, sino hay países que a título individual se están sumando a esos acuerdos Artemis y es necesario crear una ley del espacio, crear un marco común que todos respetemos de cara a esta nueva era espacial a la que nos estamos enfrentando. Pero ya no solo eso, la interoperabilidad de los equipos, que cada una de las agencias y de los países pueda aportar a ese desarrollo de algo tan complejo. Hemos tocado aquí muy por encima algunos de los desafíos tecnológicos que implica una misión a Marte. Al final creo que todos los países, todas las agencias pueden aportar a ello. La Estación Espacial Internacional es una obra de ingeniería probablemente la más compleja que el ser humano ha construido y lleva en órbita 25 años, habitada, han salido decenas de miles de publicaciones científicas derivadas de lo que se hace allí y eso fue el esfuerzo aunado de 5 agencias, de Rusia, de Japón, de Canadá, de Europa y de Estados Unidos, que comparten todas ellas un mismo lema. Puede sonar un poco ingenuo, pero ese es el espíritu y la misión de la exploración espacial, la exploración y el uso pacífico del espacio para el beneficio de la humanidad.
tanto en la Tierra como cuando nos convirtamos en una especie interplanetaria. Y ese espíritu que es lo que nos une, ¿no? Que es la naturaleza del ser humano de explorar, de ir más allá. Ya lo hicimos saliendo de África, ya lo hicimos echándonos a la mar, cruzando la última frontera. Eso lo compartimos todos como especie. Ahí ya no se ven fronteras ni ideologías políticas, y eso para mí debería ser el germen, ¿no? de una misión, porque todo lo que puede derivar de ello es mucho más positivo para el ser humano. Bueno, y no solo la colaboración, sino luego todo lo que se aprende, que se divulgue, que se comparta, ¿no? El hecho de que estos acuerdos no solo implican vamos a colaborar, sino te obligo a que lo que sepas y lo que averigües lo compartas con todo el mundo. Yo creo que eso es muy bonito, porque todos aprendemos y mejoramos, que es la clave de las tripulaciones, el trabajo en equipo, y de los proyectos de software, de los científicos. Aquí tienes a 2 científicos, eso es nuestro día a día, la colaboración y el trabajo en equipo, y que todos los descubrimientos que haces no son para ti, son públicos, se comparten con la comunidad científica y con el resto de la sociedad. Es una tarea colaborativa, sin duda. Imposible hacerla de forma clara. Bueno, yo querría tener más tiempo, pero nos hemos comido el tiempo de la charla, aunque nos quedan 2 bloques. Voy a dar paso al público, y si el público no tiene preguntas, pues seguimos con nuestra charla, pero... Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por lo que ha sido la exposición, que me ha parecido muy interesante. Eres una pregunta para Jorge, acerca de que el viaje a Marte se puede hacer desde la Tierra, sería lo normal, pero también hay alguno que ha hecho alguna suposición acerca de si sería mejor tener o llegar a conseguir tener una base en la Luna, y desde la Luna hacer las misiones y evitarnos todo lo que es el tener que salir de la Tierra con el esfuerzo que supone, ¿no? Entonces, quería preguntarle si esto es realmente algo posible, es una alternativa factible, o si realmente no es más que un poco de ruido. Muchas gracias por la pregunta. Es real, es factible, se puede hacer, pero a día de hoy, de momento, estamos muy lejos. Se ha propuesto el pozo gravitatorio para escapar de Marte, para lanzar un cohete desde la Luna, pues es muchísimo menor, es menos costoso energéticamente mandar un cohete de la Luna a Marte que desde la Tierra hasta Marte. Esto seguramente lo veamos dentro de varias décadas, porque tendríamos que tener una tecnología lo suficientemente desarrollada como para tener unas bases permanentes en la Luna, un centro de lanzamiento específico desde la Luna. Para ello tendríamos que enviar todo el material desde la Tierra a la Luna para construir estas bases. Digamos que para hacerlo sostenible, estos viajes a Marte en un futuro, yo sí lo veo. A día de hoy es, de momento, ciencia ficción. Y, de hecho, la coyuntura internacional, geopolítica que tenemos hoy en día, ha hecho que, por ejemplo, la decisión de NASA haya sido mantener el programa Artemis a la Luna, pero centrándose sobre todo en Marte. Marte siempre era el objetivo último del programa Artemisa, era volver a la Luna, utilizar la Luna como laboratorio natural para aprender y poner un humano en Marte. Ahora ha cambiado un poco este paradigma. Se espera que después de la misión Artemisa 3 ya todo el esfuerzo se enfoque hacia Marte, y esto yo creo que coartaría nuestras probabilidades de poner estas bases permanentes en la Luna y este potencial futuro centro de lanzamiento espacial desde la Luna. Creo que se van a centrar directamente en la exploración de Marte, haciendo lanzamientos desde la Tierra. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es una gran oportunidad el poderos escuchar. Cuando eres apasionado un poquito con el tema de la exploración espacial, luego pasan los años y te das cuenta, como en mi caso, de que pierdes un poquito la ingenuidad, ¿no? Porque la situación que hay en la Tierra ahora mismo es bastante complicada
Y de alguna forma serían dos preguntas. Una, el interés realmente con Marte yo creo que tiene que ver, y no sé si me lo confirmaréis, con el tema extractivista, con el tema de fuentes de energía, con el tema de minerales. Hay una carrera industrial, entiendo también, con el tema de Marte y posiblemente militar. Y por otra parte, la otra parte menos ingenua es el tema de la basura y la contaminación que vamos a dejar en el planeta, ¿vale? Es decir, estamos ahora mismo, como decía Carl Sagan, en una civilización que todavía está en el umbral de la autodestrucción. Es decir, que la inteligencia de este planeta, de esta humanidad, no es muy avanzada, ¿no? En las escalas que se comentaban en los años 60-70. Entonces, simplemente es el tema de la basura, la contaminación en el planeta y luego porque ese interés ahora tan grande que está muy claro que es por temas que desde luego no serían esa política de bien común y de utilización del espacio de forma pacífica, posiblemente en el futuro en Marte, que se darían conflictos. Yo creo que a la hora de hablar de las motivaciones de la exploración espacial, no se trata de elegir la motivación espacial. Me refiero, creo que en toda tarea, especialmente en cosas tan complejas, como hablar de misiones que implican que el ser humano salga de su planeta y llegue a otros, es un prisma con muchas caras. Y todas y cada una de ellas influyen en los pasos que la sociedad va dando. Obviamente va a haber actores y actrices que tengan sus intereses más políticos, más económicos, más de divulgación, más de educación. Va a haber todo tipo de intereses. La idea es cómo armonizas y llevas a cabo esa exploración de una manera que tenga sentido. No creo que sea simplemente lo ponemos toda la apuesta hacia multimillonarios que quieren colonizar y explotar un planeta para hacerse todavía más ricos o un espíritu quizá un poco ingenuo de esto es por el beneficio de la humanidad y nada más y vamos a darnos todos la mano. Creo que entre ambos extremos, por decirlo de alguna forma, hay todo un rango de opciones que pueden ser interesantes para traer de nuevo a la Tierra a nivel de económico, a nivel de puestos de trabajo, de generar todo esto también es interesante y es interesante incluso para los propios políticos. De modo que no diría tanto vamos a elegir si es por esto o por lo otro, sino que es un cúmulo de intereses lo que al final motiva y potencia la exploración. Por eso también tiene que haber un marco legal y un marco ético que siente las bases, ¿no? que ponga un poco de cerco hacia dónde podemos llevarlo y que el equilibrio al final sea algo positivo para la especie. Por eso son muchos los que tienen que involucrarse en tareas tan mastodónticas como una misión a Marte, eso sin duda. Y respecto a hablas de la basura de que dejemos en Marte, la basura espacial, la basura en la Tierra, ¿qué te referías exactamente con el tema de contaminar? De contaminar Marte al visitar el planeta. Bueno, de momento yo a los rovers y a todos los instrumentos no los llamaría basura. Eso es lo que estamos diciendo. Es justo lo que yo iba a decir. No son basura, hombre, son héroes de la exploración espacial que pensamos meter en un museo cuando tengamos... A mí me encantaría que estos, que son hitos del conocimiento humano y todas las alegrías que nos han dado, pues se pudieran meter en un museo allí en Marte. Sabemos dónde están sus ubicaciones. Y lo de contaminar al final pues los efectos secundarios es una necesidad. Aquí en la Tierra las leyes de la termodinámica nos dicen que no existe ninguna energía limpia, no existen. Todas las energías de la Tierra, todas, generan residuos. Y lo que tenemos que hacer como especie es proteger nuestro planeta y nutrirnos de todos los recursos que tenemos en el espacio. Dejar de dañar la Tierra y servirnos de todos los recursos. Marte no tiene nada interesante en cuanto a minería, eso que ha comentado geopolíticamente. Marte, la verdad es que no. La Luna sí, por ejemplo. En la Luna tenemos un material que es helio 3. El helio 3 es un combustible, es un material que es muy goloso para los gobiernos. Para la futura, esperemos tener algún día, fusión nuclear. Y tenemos mucho helio 3 en la Luna. Pero Marte es una roca estéril flotando en el... y no tiene un interés mineral. Pero lo que tenemos que hacer es eso, dejar de contaminar la Tierra y nutrirnos de los recursos que tenemos en el espacio.
Y por añadir algo, en Marte los instrumentos que hay se pueden reutilizar. El problema es que el polvo los ha dañado y ya hemos visto en la ficción cómo utilizan algunos de los recursos que hay en Marte para poder ponerse en comunicación, ¿no? En esa película maravillosa, El Marciano. Seguiría allí Matt Damon. Si no encontrara a Pathfinder enterrado, seguiría allí Pues el pobre hombre. allí. Y muchos de esos instrumentos se consideran ya de alguna forma patrimonio de la humanidad. En los acuerdos Artemis de la Luna, Sí. uno de esos acuerdos es precisamente respetar lo que dejaron los astronautas de las misiones Apolo como parte de un bien de la humanidad, no dañar esos instrumentos y esos aparatos y los robos que quedaron, incluso las propias huellas, que protegerlos. Yo desde luego pienso que tenemos mucha más basura en la Tierra Sí, que en otros. y alrededor de la Tierra. Sí, y alrededor. Hola, pregunta muy concreta para Sara. ¿Hasta qué punto es necesario proporcionar gravedad artificial a los que viajen a Marte por rotación? Porque si no, el problema de descalcificación sería desastroso o no. Por todo lo que se ha estudiado y la experiencia en la Estación Espacial Internacional, donde hay astronautas que han vivido incluso un año, se pueden implementar medidas médicas que minimicen o reviertan hasta cierto punto esto. En una misión de larga duración habría que ver hasta qué punto es esa misión, cuántos años. Si llegan, pero en ningún caso va a superar un año, yo creo. De modo que no sería necesario crear esta gravedad artificial. Hay otros problemas más graves, valga la palabra, a los que enfrentarse y de los que deberíamos proteger a los astronautas. Ese periodo en el que están viajando desde la Tierra hasta Marte y la vuelta podría ser perfectamente soportable porque ya ha habido casos, ya ha habido precedentes de los propios astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Hola. Sí. Bueno, enhorabuena a los ponentes y también a Carlos que nos proporciona estas maravillosas posiciones de distintos y muy diversos temas. Mi pregunta es un tanto derrotista en el sentido de si se puede producir un colapso, ya que la Tierra evoluciona de sus recursos naturales de forma lineal, pero el consumo evoluciona en forma exponencial. Si se está produciendo además ahora, recientemente, una política malthusianista, en el sentido que Malthus era un sociólogo del siglo XIX que decía que cuando en la Tierra hubiese 10.000 millones de habitantes, ya vamos camino, aquí se iban a producir las guerras, las epidemias, las inundaciones, los terremotos, etc. Si no se producirá la involución, como decía este sociólogo, a partir de 10.000 millones de habitantes en la Tierra, la involución del ser humano, ¿dará tiempo a que la conquista planetaria en Marte o donde sea pueda contrarrestar este fenómeno y no se produzca el colapso y ya ni Tierra ni Marte? Sí que es derrotista, sí. Bueno, nosotros Y un somos tanto optimistas. filosófica. Yo no soy muy de la tendencia de que tenemos que llegar a Marte como para crear ese planeta B y dar por perdida la Tierra. Para mí las motivaciones de llegar a Marte son otras, ¿no? De vamos a conseguir terraformar Marte y hacer bases permanentes antes de que la Tierra colapse. Creo que... Y de hecho es peligroso, Sí. es contraproducente. Ese mensaje de tenemos un planeta B en Marte, además de no ser Sí. cierto, es peligroso porque Sí. eso puede desviar la atención de lo importante que es proteger y preservar nuestro Sí. planeta, que es que no hay otro igual y que reúne unas condiciones únicas y que yo, sin embargo, yo soy optimista por naturaleza. Por ejemplo, sí que vamos a ver humanos en Marte antes de que pase ese hipotético colapso. No tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, pero yo creo que nuestra especie es suficientemente hábil, de hecho lo tenemos en el avance tecnológico de las últimas décadas como para aprender a autocuidarnos y autoproteger nuestro planeta. Y vamos a tener,
yo creo que incluso usted podrá pues escuchar las noticias de tener humanos en Marte en su tiempo de vida. Yo soy bastante optimista, la verdad. No para tener esas bases permanentes en Marte, como dicen algunos, pero para una misión de exploración, yo sí que creo que lo vamos a ver en la década de los 40, probablemente. Me gustaría añadir una cosa aquí ante el tema de los recursos, ¿no? Y que llegue a haber saturación de población respecto a la cantidad de recursos que podemos utilizar en la Tierra y que, por lo tanto, tengamos que irnos a Marte. Con la motivación de ir a Marte, precisamente, donde los recursos para que la población y la tripulación sobreviva son limitados en el sentido de que no puedes cultivar grandes extensiones de terreno con plantas o con animales, no tienes agua a tu disposición que puedas extraer de ríos y potabilizar para consumir. Vas a tener que hacer una gestión óptima de los recursos en sistemas cerrados donde vas a tener que reciclarlo o incluso generar de nuevo, generar oxígeno a partir de la propia agua, por ejemplo, o conseguir que las propias plantas que te sirven para alimento generen al mismo tiempo el oxígeno que tú necesitas para respirar. Vas a tener que crear estos sistemas circulares en los que con muy poquitos recursos eres capaz de generar todo lo que un ser humano necesita. Si implementamos ese tipo de sistemas y de tecnología con la visión y el objetivo final de ir a Marte, de alguna forma estaríamos solucionando ese problema de la limitación de recursos. Lo que estamos haciendo es cambiar la forma en la que los seres humanos accedemos a esos recursos, en el momento en que las grandes extensiones de terreno se hacen completamente insostenibles para mantener esa población mundial. De modo que no es tanto colapsamos el planeta, vámonos a otro, sino con la idea de explorar cómo podemos solucionar, a lo mejor cambiando incluso nuestra forma de concebir, nuestra forma de alimentarnos o de nutrirnos gracias a esas tecnologías ante un problema tan grave como que llegará efectivamente un momento en el que la cantidad de población y la cantidad de recursos sean incompatibles. Habrá que cambiar esa forma y esa mentalidad. Y, por ejemplo, la exploración espacial es una buena herramienta tecnológica para ello. Cuéntale el dicho de la estación espacial con el café. Sí. El café que te bebes hoy es el mismo café que te beberás mañana, porque en la estación espacial la orina de los astronautas es lo que se recicla y se convierte en el agua potable que beberán al día siguiente. Sistema cerrado. Sistema cerrado, es perfecto. Eso es lo que hay que implementar en la Tierra, no darla por perdida para buscar un planeta alternativo. Buenas. Bueno, yo voy a hacer una pregunta corta, muchísimas gracias. Y bueno, yo sé que como científicos, con tiempo y dinero, todo lo podréis solventar, no me cabe ninguna duda, pero me preocupa un poco más el tema político. Entonces, con el nuevo director, el nuevo nominado para director de la NASA, ¿vosotros creéis que va a poder cambiar algo para ir a recoger las muestras o cómo veis también el tema de Artemis y todo esto? La verdad es que es un momento jodido y, por hablarte así sinceramente, hay unos recortes brutales, como sabes, de presupuesto en Estados Unidos, hasta un 25% en investigación espacial. Se están cancelando un montón de misiones, nos han cancelado de facto la misión Mars Sample Return. Quieren cancelar el programa Artemisa a partir de Artemisa 3. A mí me da mucha pena porque si estuviera aquí Carl Sagan y viera el punto en el que estamos en el mejor momento de la historia de la exploración espacial, estamos viviendo una era dorada de la exploración y sin embargo tenemos esta mierda de situación geopolítica internacional. Anoche, para ir calentando en casa, nos pusimos la película de Martian y hubo una parte de la película que me puse a llorar. Mi mujer dice que soy muy llorón, soy muy sentimental, me pongo a llorar muy fácilmente. Y fue cuando fueron a rescatar al astronauta con una nave china. China se ofreció a Estados Unidos para aportar su cohete y poder abastecer a esa misión de rescate a Mark Watney, al astronauta. Es una pena, la verdad, la situación que estamos viviendo, porque siempre hablamos de Marte como la Estación Espacial 2.0, porque lo ha comentado Sara, es un ejemplo de cooperación internacional brutal y es precisamente lo que esperaríamos para el planeta rojo. Sin embargo, pues todo apunta a que tenemos una nueva
carrera espacial como la que tuvimos en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora entre China y Estados Unidos. China ha dado unos pasos enormes en cuanto a exploración espacial y eso le está sirviendo de acicate a Estados Unidos y a NASA para poner un humano en Marte. Pero bueno, a mí me gustaría más que fuera una cooperación más internacional. Bueno, por decir algo positivo, el nuevo director de NASA se dedica al espacio. Es un entusiasta del espacio, de la exploración espacial, claro. pero bueno, al final está supeditado a las órdenes de arriba, eso desde luego no tienes, presupuestos. y a los presupuestos que se aprueban, no tienes libertad de acción. Bueno, dinos. Mi pregunta es, ¿por qué estos últimos años vemos que, a ver, China es obvio porque nunca ha ido a la Luna y al final están dando los primeros pasos en el espacio, por así decirlo, pero ¿por qué Estados Unidos se está centrando estos últimos años en ir a la Luna y luego a Marte, cuando ya lo habían hecho hace bastantes años? La forma de volver a la Luna es completamente diferente. Ya no se trata de ser el primero en poner las botas en la superficie lunar, poner una bandera y decir yo llegué antes. La idea es volver de forma sostenida y sostenible, con una tecnología completamente diferente y, como hemos comentado en varias ocasiones de esta charla, es la zona de entrenamiento, ¿no? Al final hemos hablado de muchos de los desafíos tecnológicos que se requieren para ir a Marte y esa tecnología todavía no está ni desarrollada ni implementada. Siendo capaces de ir de forma continua a la Luna, de hacer bases permanentes en la superficie, que los astronautas puedan estar en una estación espacial orbitando la Luna y que puedan descender a la superficie lunar, volver a subir, que puedan hacer esa IRSU, que se llama la utilización de recursos in situ de la propia Luna, estos sistemas de reciclaje. Toda esa tecnología es necesaria que se desarrolle para ir a Marte y la Luna está relativamente cerca, en comparación con Marte al menos, desarrollar las comunicaciones. Hay un proyecto que se llama The Moonlight Project que lo que busca es generar una red de satélites que estén directamente orbitando la Luna para que tenga su propio sistema de comunicación. Es decir, la forma de ir y la forma de permanecer ahí es completamente diferente. Incluso la forma en la que se tripulan las naves y se maneja las naves ahora es mucho más automática. La tecnología de propulsión, todo ha cambiado. Por eso esa es la idea de utilizar la comunicación, no tanto de llegar y decir yo fui el primero, este título ya no me lo quita nadie. Yo tengo unas preguntas, no tienen nada que ver entre ellas. La primera es un poco por lo que han dicho de China y todo eso. Pero me ha surgido con lo que has dicho de llevamos a la gente más sana del mundo, pero nos ponemos en lo peor. O sea, en el tema de cooperación internacional supongo que también se tendrán que poner lo peor, de que los acuerdos al final en cientos de años se rompen o se cambian miles de veces. ¿Hay algún sistema concreto, aunque sea básico, de defensa de estos sistemas tan frágiles, estas tecnologías tan frágiles? ¿O de posibles sabotajes? Es complejo porque hay tratados internacionales como el Tratado del Espacio, de la COSPAR, que luego al final no hay una autoridad que realmente regule. Hemos tenido ejemplos en los recientes años en los que, por ejemplo, queremos preservar la Luna y Marte de contaminación y hace unos años una misión israelí llevaba polizones a bordo, llevaba unos microorganismos que llamamos tardígrados. Que lo resisten todo. Son la leche. O sea, los tardígrados son capaces de expulsar el agua que tienen en su interior y de secarse y vivir a 200 grados bajo cero y en unas condiciones de presión y esta sonda se estrelló contra el suelo de la Luna y los tardígrados dicen que murieron todos en el impacto, pero eso nos dio que pensar y para aprender que realmente es importante tener una alianza y un tratado internacional para cuidar y que no haga cada uno la guerra por su cuenta. Pero sí, bueno, y el ejemplo lo tienes en toda la constelación de satélites que tenemos alrededor de la Tierra, que pues en realidad es la ley del oeste, porque no hay una legislación en cuanto a número de satélites, cantidad de constelaciones. Es una barbaridad lo que tenemos ahí arriba y tampoco sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo. Se ha incluso hipotetizado que todo ese material, ahora no porque solo hay decenas de miles de satélites, pero cuando haya cientos o millones de satélites en órbita, todo ese material, al regresar a la Tierra y quemarse en la atmósfera,
puede tener repercusión química en nuestro propio planeta, en nuestra propia atmósfera. Entonces son muchas cosas que hay que legislar y que hay que proteger y que hay mucho trabajo por hacer por delante. Sí, hasta ahora quizá no han sido acuerdos tan vinculantes, pero al final, igual que hemos llegado a tratados internacionales a nivel legal y político, en el tema del espacio, con esta nueva carrera espacial que se está viviendo, esos tratados tendrán que tener cierta validez legal y que todos los firmantes y todos los estados que participen de esta exploración espacial los firmen y tengan que tener esas consecuencias. Obviamente, siempre puede haber alguien que vaya en contra de todo, pero que pueda tener una repercusión punitiva en caso de que sea así. Si somos estudiantes universitarios, más o menos, no sé si recomendáis algún camino o, pues yo qué sé, hacer un doctorado, trabajar en algún lado en concreto, o más o menos todo puede ayudar al tema. ¿Para llegar a ser astronauta? Sí, o para llegar a aportar tu grano de arena. Una de las cosas que he aprendido desde que estoy más vinculada a la Agencia Espacial Europea es que hay cientos de caminos diferentes. La trayectoria, la biografía de la persona que conoces aquí y la que está justo al lado no se parecen en nada. Lo que sí que tienen todos en común, toda la gente que yo he conocido de la Agencia Espacial Europea, todo tipo de profesionales, incluso los que nos presentamos al proceso de selección de astronautas, es que somos personas curiosas, que les encanta aprender, que se guían más por su motivación y por aquello que les satisface, que son apasionadas de la vida, que les gusta pues desde explorar o hacer alpinismo hasta hacer deporte, hasta les gusta la aventura y les entusiasma el espacio y la cooperación. Gente que no se cohíbe, gente que con avidez por exprimir y explorar la vida, porque al final lo que todos tienen en común y lo que tenemos los astronautas, la gente que se dedica al espacio es esas ganas de explorar en todos los sentidos de la palabra, de aprender. Pero las trayectorias, ¿sabes? Yo soy biotecnóloga y mira dónde estoy ahora. Y en la promoción que nos han seleccionado, y esto por centrar en algo así un poco más particular que es la profesión de astronauta, hay neurocientíficos, hay pilotos, hay ingenieros aeroespaciales, hay astrofísicos, hay gente que tiene un doctorado, pero hay gente que tiene una carrera y un máster, hay todo tipo de biografías, pero todos y cada uno de ellos han tenido este afán por aprender. Entonces, todo lo que hagas que te aporte y que te sume experiencias y te dé herramientas para meter en tu mochila te va a ayudar si te quieres dedicar al espacio, pero se puede acceder al espacio desde hasta chefs para comida, de astronautas. Absolutamente de acuerdo. Hasta en la moda. Una persona que se dedica al diseño puedes estar involucrada en el espacio. Yo tengo una anécdota que leí que estaban buscando costureras porque en la última vez que intentaron aterrizar el rover en Marte, los paracaídas frenaban el impacto del rover en Marte. Entonces hicieron un montón de tests, pero todos se rompían. Entonces tienen que generar unos paracaídas gigantes y buscaron personas que pudieran hacer pues, esos cosidos, que tuvieran esa técnica. Entonces, en el mundo del espacio no sabes en qué vas a poder contribuir, como cocinero, como peluquero, como psicólogo, como periodista, es que desde casi cualquier profesión, si te apasiona el espacio, puedes encontrar tu lugar. Y es de todo, menos una línea recta. ¿Tú te imaginas una carretera bien asfaltada recta? Pues es todo lo contrario. Es extraordinariamente sinuosa. Imagínate una selva, tú con un machete y el camino lo vas abriendo tú. O sea, en mi caso, yo soy ingeniero informático, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Luego hice comunicaciones por satélite, porque pensaba, bueno, pues estudio las cosas que están ahí arriba y a lo mejor no me terminaba de apasionar. Hice un máster en astrofísica. Y cuando conocí a mi director de tesis, con las estaciones meteorológicas, me dijo, no vas a poder competir si no estudias un máster en meteorología. Y digo, bueno, pues ahora también meteorología. O sea, que al final es, si te gusta algo mucho y te apasiona mucho, es meterle... Yo esto lo digo mucho en los colegios y en los institutos, no es garantía de éxito, pero sí que es verdad que si no trabajas mucho y no te esfuerzas mucho, es más difícil llegar al destino. Eso y los idiomas. ¿Sabéis?
¿Otra pregunta? ¿Se puede otra pregunta? Vale. Muchas gracias, esto es un lujazo. Mi pregunta va para Jorge. ¿Nos puedes hablar un poquito del proyecto Green Moon? Porque sería muy interesante para luego estar en Marte, ¿no? El pobre, siempre nos lo dejamos fuera. Green Moon es un proyecto español. Estamos desarrollando un invernadero espacial. Lo que queremos es alimentar a Sara y a Pablo en el espacio. Pablo ya me ha dicho que lo que le gustarían serían tomates. No sé si tienes alguna... Me gusta. ¿Te gustan los tomates? Sí, también con los tomates. Pues estamos estudiando diferentes plantas hortícolas para putearlas, entre comillas, en condiciones espaciales y saber cuáles serían las que mejor aguanten en condiciones espaciales, cuáles son las que menos requisitos de agua tienen, de nutrientes, de iluminación, de energía. La que va ganando de momento es el rábano. Entonces tenemos un prototipo... Sí, el rábano reúne unas condiciones brutales. Y tenemos un prototipo diseñado, ya lo hemos propuesto en varias misiones, todavía no hemos conseguido volarlo, pero hemos firmado un acuerdo con una startup española espacial, Orbital Paradigm, y vamos a volar el año que viene en un cohete de SpaceX para hacer un experimento en microgravedad. Y la idea es pues poner, soñando, el instrumento en una base permanente de la Luna o para Marte. Precisamente porque, como decía Sara, lanzar cualquier cosa desde la Tierra es costosísimo. Poner un solo kilo de cualquier cosa, se hablaba de decenas de miles de euros para un solo kilo en órbita terrestre. En la Luna es órdenes de magnitud superior. Todo lo que podamos producir en la Luna y Marte, eso que nos ahorramos de lanzarlo desde la Tierra. Por eso, si podemos llevar... Este sería, claro, sería mi sueño, el cuarto instrumento español en otro cuerpo planetario. Y trabajar en los cuatro ya sería, pues, rizar el rizo. Así que tenemos muy buenas expectativas y estamos trabajando duro en ello. Tenemos un equipo de biólogos formidable en Granada, tenemos un equipo de ingenieros sensacional y tenemos también geólogos planetarios que han conseguido hacer un simulante, un material basáltico de Lanzarote, que tiene propiedades similares a las de la Luna, y nuestro equipo de biólogos ha puesto las semillas dentro y efectivamente en esas condiciones no crece nada. Pero han conseguido dopar el suelo con extremófilos y han conseguido engañar al suelo para que la planta crezca sin estrés. Entonces nuestra idea es mandar este sustrato dopado con extremófilos para que las semillas del rábano puedan crecer en el espacio. Esa es la idea. Es fascinante el proyecto, qué maravilla. Sí, sí, mola mucho. A ver si lo vemos en el espacio de una vez. Vale. Hola, buenas. ¿Se me oye? Vale. Así planteando ya ya para el futuro y demás, en el caso de que ya empecemos a viajar a Marte y se empiecen a desarrollar colonias, ¿estas colonias a quiénes llegarían a pertenecer? ¿Pertenecerían a alguna de estas agencias espaciales? ¿A algún país en particular? ¿A alguna empresa privada? Eso va un poco en relación con lo que hablábamos antes del derecho espacial. A día de hoy no está tan establecido, hay acuerdos, pero son acuerdos no vinculantes y más de ideas y de propósitos. Pero se está avanzando mucho en legislación espacial de facto y en crear leyes. Creo que hasta donde yo sé todavía eso no está definido por todos los gobiernos y las agencias implicadas. Pero se está yendo mucho en esa dirección precisamente por ese grandísimo interés que hay ahora y que tenemos que controlarlo antes de que suceda. Pero hasta donde yo sé, no sé si sabes tú. Igual, hay un truquillo o un vacío legal en Artemisa que es las misiones o las naciones pretenden proteger sus zonas de aterrizaje, como ha dicho antes Sara, y lo que pretende, por ejemplo, Estados Unidos es convertir en parque nacional aquellas regiones que están alrededor de las zonas de aterrizaje de las misiones Apolo. Es una forma de decir, vale, este suelo no es de nadie, este suelo es internacional, no me lo puedo quedar, pero como he tocado aquí y he puesto mi nave aquí, nadie... sería ilegal, por ejemplo, que China aterrizara encima de un aterrizador de las Apolo o que una misión americana, por ejemplo, invadiera pues una zona de aterrizaje donde está una sonda china. Esto al final es un poco echa la ley, echa la trampa. Sí. Si ya has tocado esa zona, ya se supone que con este vacío legal o esta ley paralela, pues ya no se puede tocar.
pero bueno, veremos cómo evoluciona. Va a haber tortas por las zonas del hemisferio sur de la Luna, yo creo que va a haber tortas en las próximas décadas. Bueno, felicitaros, se me oye, sí. Felicitaros es una más, ¿no? Desde luego es un orgullo teneros aquí y desde luego todo lo que hemos aprendido. Me hubiese gustado tener muchísimo tiempo para charlar con los tres, perdón. Pero bueno, al hilo de esto que se acaba de decir, yo recuerdo, porque yo empecé en la NASA en el año 69, cuando el primer hombre llegó a la Luna, poquito antes, puesto que estuve en el programa Apolo 11, la cantidad de temas, la prensa se movía mucho y tal, que si iban los americanos ya era casi seguro que iban a llegar antes que los soviéticos, los rusos. El primero que llegara se iba a quedar con la Luna. Por lo menos eso es lo que amenazaban algunos periódicos, etcétera. No, aquello no podía ser. Y entonces, bueno, creo recordar que la Unión Astronómica Internacional, en una de sus reuniones, decidió que nadie se podía posesionar de un cuerpo celeste allá donde fuera por el hecho de llegar el primero, etcétera. O sea, que eso pertenecía a todos y a ninguno a la vez. Y así, bueno, ha pasado con todas las misiones Apolo, desde el 11 hasta el 17 que llegaron allí, y como todo aquello sigue estando allí, etcétera, nadie ha pretendido tal. Sí hubo la polémica, bueno, pues si van en nombre de toda la humanidad, ¿por qué no clavan la bandera de la ONU? Bueno, pues también hubo polémica, claro, hasta que ya alguien más sensato dijo, ¿la ONU? ¿La ONU? ¿La ONU qué es? ¿Qué es la ONU? ¿Soluciona algún problema? ¿Calma alguna guerra? Tal. A llevar. Además, hubo un congresista, y fue muy aplaudido, congresista norteamericano, que dijo, ¿de quién es la idea? ¿De quién es el empeño? ¿De quién es el esfuerzo? ¿De quién es el dinero? ¿De quién es el ánimo, el entusiasmo, etcétera? De los Estados Unidos de Norteamérica. La bandera que se puso fue la de Estados Unidos de Norteamérica. Pero la realidad es que eso sigue siendo pálido. Puede haber una mala fe, las leyes se hacen, pero también se violan. Puede haber alguien que, pues, los chinos no sabemos nada de ellos, nada más que lo que nos quieren decir, cuando el éxito está garantizado. Estoy recordando que era la misma técnica de la Unión Soviética entonces. No se sabía que había habido un astronauta, primer astronauta, Gagarin, hasta que ellos mismos decidieron publicarlo, etcétera. Y si fracasaban, no podían permitirse ese lujo. Mientras que en una sociedad abierta occidental, pues así era. Cuántas veces se anunciaba el despegue de un cohete y delante de toda la prensa estallaba y bueno, ¿qué se le va a hacer y tal? Bueno, lo abrevio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y yo no sé si la gente joven conoce a José Manuel, es historia de la exploración espacial y es una leyenda viva y tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo lo que ha hecho. Fue de los primeros seres humanos en establecer las comunicaciones con las misiones Apolo en las antenas de espacio profundo y me gustaría que recibiera un aplauso de todos porque se lo merece. Gracias. Sí, bueno, quería dar las gracias a los ponentes y animar al Ayuntamiento de Robledo de Chabela a seguir en esta línea de fomentar el conocimiento y la divulgación en temas astrofísicos y que incluso sea una señal de identidad del pueblo, dado la cercanía con las instalaciones que hay, ¿no? Quería preguntar a ambos qué opinan de todo el lío, en parte científicamente interesante, en parte estrambótico, que está montado con todo el tema relacionado con TRESI Atlas, lo que dice Avi Loeb, las críticas tan duras que está recibiendo ahora por otros científicos. ¿Qué opináis del tema? Porque hay mucha confusión y bueno, esa es la pregunta. ¿Qué opináis del tema vosotros en tanto personas, digamos, científicos especializados en esas cuestiones? Yo aquí no puedo contestar porque he leído cosas muy puntuales y no tengo la información suficiente como para formarme una opinión sólida. Entonces no puedo mojarme. Yo sí me voy a mojar. Es un cometa interestelar y como tal es muy interesante porque es un cuerpo que procede de otro sistema solar y podemos estudiar otros sistemas solares sin necesidad de enviar naves espaciales hasta allí. Es decir, ellos vienen aquí.
Los sistemas solares sabemos que son sistemas dinámicos que interactúan y que pierden mucho material. Nuestro propio sistema solar pierde asteroides, pierde cometas, pierde planetas y pensamos que perdió una estrella. Pensamos que el Sol nació con una compañera, que era una estrella binaria, y que la perdió. Los sistemas solares interaccionan unos con otros, a veces pasan estrellas cerca de unos sistemas solares, se pierde material. Y entre este material que se pierde, pues se pierden cometas. Súper interesante. Punto. No hay nada más, no hay nada raro. Tampoco ¿Descartas las hipótesis entonces? Sí, yo no... A ver, es que yo a veces soy un poco políticamente incorrecto, pero yo creo que igual que es extraordinariamente interesante desde el punto de vista científico, o sea, es la leche, porque podemos estudiar, tiene una proporción de dióxido de carbono frente a agua muy alta, tiene muy poquito agua en comparación con los cometas de nuestro sistema solar. Es interesantísimo. Pero yo creo que igual de interesante sería estudiar el incremento patrimonial en la venta de libros de la gente que dice que son naves extraterrestres, cuando no hay ni una sola evidencia sobre ello. Tenemos afirmaciones extraordinarias, evidencias extraordinarias, perdón, que apuntan a que es un cometa. Lo sabemos, es un cometa. Tiene cola, tiene una composición cometaria, tiene una trayectoria hiperbólica, procede de otro sistema solar. Sabemos que es un cometa. Hay evidencia extraordinaria, pero no tenemos ninguna evidencia de que sea una nave. Entonces no podemos hacer esa afirmación. Bueno, pues entonces hemos terminado. Un momentito antes de acabar, 3 cosas. El colegio Nuestra Señora de Navahonda, los críos del colegio han hecho unos dibujos, unos trabajos que se los van a regalar a Sara y a Jorge. Me gustaría luego haceros una foto de familia con todos vosotros para publicarlo con posterioridad. Y sí deciros que nos decía el director de la Estación Espacial, Moisés Fernández, que parece ser que en febrero está previsto Artemisa volver a lanzar un cohete a la Luna. Creen que hasta febrero o marzo, y lo vamos a tratar en los cursos de verano del año que viene. Nada más. Aprovecho para decir que el curso es muy bueno. Bueno, yo vengo en representación de los niños del cole. Aquí en Robledo tenemos un cole de educación primaria y somos un cole STEM. Llevamos muchos años trabajando siempre, como tenemos la relación con la NASA, todo el tema del proyecto Artemis. Han visto vuestra biografía, nos han dicho que sois muy guapos los dos. La verdad es que os han visto la foto de aquí para arriba y han dicho que eres muy altos también. Sí. Y no tiene buena vista. Han visto los rovers, han visto vuestra biografía y nada, daros las gracias por ser inspiradores para ellos. Y que es un orgullo y un placer que nuestros niños se reflejen en vosotros para querer soñar y seguir investigando y trabajando. Muchas gracias. Gracias.